El Tercer Reich exigía pureza, sacrificio y disciplina, pero sus líderes vivían rodeados de privilegios sexuales, prácticas ocultas y relaciones que contradecían todo lo que imponían al resto. Ellos no seguían las reglas, las diseñaban para los demás. Mientras millones eran adoctrinados para vivir sin placer, se organizaban burdeles para oficiales. Se premiaba la reproducción extramatrimonial y se elegían mujeres prisioneras según preferencias personales. ¿Qué escondían en su vida íntima los hombres que diseñaron el exterminio? ¿Cómo funcionaban los privilegios sexuales dentro del régimen? Sexo y represión, la intimidad oculta del Tercer Reich. El nacionalsocialismo transformó la sexualidad en un campo de batalla ideológico. Lo que en cualquier sociedad pertenecería a la esfera privada, en la Alemania nazi se convirtió en asunto de Estado, una dimensión más del control totalitario que pretendía moldear cada aspecto de la existencia humana. Esta transformación se fundamentó en tres pilares. Primero, la instrumentalización del cuerpo femenino como máquina reproductiva. Segundo, la brutal persecución de cualquier expresión sexual considerada degenerada. Y tercero, la aplicación de teorías eugénicas que justificaban desde la esterilización forzada hasta la creación de programas de reproducción selectiva. El ideal femenino nazi reducía a la mujer a su capacidad reproductiva. La consigna Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia, delimitaba el universo permitido para ellas, mientras la educación diferenciada y la propaganda visual reforzaban este modelo restrictivo. Simultáneamente, mientras se exaltaba la maternidad, se construía un culto al cuerpo paradójicamente desexualizado, glorificado como símbolo racial, pero despojado de su dimensión placentera. La sexualidad no normativa enfrentó una persecución sistemática. Particularmente severa fue la represión contra los homosexuales masculinos, identificados en los campos de concentración con el Triángulo Rosa y sometidos a experimentos médicos destinados a curarlos. A diferencia de otras dictaduras contemporáneas, como el estalinismo o el franquismo, que tendieron a imponer una moral sexual conservadora sin alterar profundamente las estructuras familiares tradicionales, el nazismo rediseñó el deseo desde su raíz. No bastaba con disciplinar los cuerpos, había que reprogramarlos para que sirvieran al proyecto racial. El régimen no se limitó a la censura o a la represión del placer. Convirtió el sexo en un dispositivo de poder estatal. Este proceso se manifestó en el culto obsesivo al cuerpo ario, musculoso, fértil, armonioso, pero sorprendentemente aséptico. Las representaciones visuales del ideal racial, en esculturas, afiches, películas y desfiles, promovían una estética viril que exaltaba la reproducción sin erotismo. La desnudez en el arte nazi era frecuente, pero jamás sexualizada. El cuerpo no era objeto de deseo, sino de veneración biológica. En este contexto surgió una contradicción estructural. Mientras la propaganda promovía una imagen de pureza y autocontrol, en la práctica el régimen incentivaba la reproducción extramatrimonial en ciertos casos, permitía relaciones sexuales en burdeles controlados para soldados y desplegaba una doble moral que toleraba e incluso alentaba los abusos sexuales en territorios ocupados. Este enfoque responde a lo que varios analistas modernos denominan biopolítica sexual, un modelo de poder que regula los cuerpos y la sexualidad no solo para imponer orden, sino para producir una población funcional al proyecto político. En el Tercer Reich, esto se tradujo en la institucionalización del deseo. Incluso la pornografía, oficialmente prohibida, existía en círculos cerrados del partido, utilizada como válvula de escape o herramienta de control sobre subordinados. En esta arquitectura de control, lo más revelador fueron las contradicciones entre el discurso público de pureza y las prácticas privadas de los jerarcas que implementaron estas políticas. Esta introducción nos prepara para examinar esas fracturas reveladoras en la intimidad de los líderes del Tercer Reich, cuyas vidas personales, lejos de ejemplificar los ideales que imponían, exponían las mismas perversiones, hipocresías y obsesiones que caracterizaron al régimen en su conjunto. Algunos generales elegían prisioneras para servir en residencias oficiales como si fueran parte del mobiliario. En las SS, ciertos comandantes organizaban selecciones informales de mujeres jóvenes para funciones recreativas antes de enviarlas a campos. En los burdeles del Reich había listas de preferencias sexuales y algunas chicas eran marcadas como favoritas y reservadas por altos cargos.
El sexo no era un tabú, era un recurso asignado, como la comida o la munición, y quien tenía más poder accedía a cuerpos como parte de su salario emocional. Mientras las leyes arias prohibían abrazar a alguien no apto, los líderes más influyentes del régimen abusaban de actrices, secretarias y enfermeras en habitaciones selladas por el protocolo. Nadie hablaba, nadie denunciaba. En los diarios de campaña de algunos oficiales aparecen frases como «la rubia del hospital ya educada». En los trenes del este no solo viajaban soldados, también lo hacían las víctimas seleccionadas con nombre propio por hombres que hablaban de genética en el estrado y exigían obediencia entre las sábanas. Hitler, el celibato del Führer y su obsesión prohibida. El arquitecto del Tercer Reich proyectaba públicamente una imagen de abstinencia casi monacal, dedicado exclusivamente a la misión histórica de Alemania. Esta representación contrastaba dramáticamente con una vida privada marcada por relaciones turbias, posibles parafilias y una sexualidad que diversos testimonios sugieren profundamente problemática. La relación más inquietante en la vida de Hitler fue con su sobrina Angela Maria Geli Raubal. Cuando en 1929 la joven de 21 años se mudó al apartamento de Hitler en Múnich, lo que debía ser un arreglo familiar se transformó en un vínculo enfermizo de control obsesivo. Hitler, entonces con 40 años, supervisaba cada aspecto de su vida, revisaba su correspondencia, limitaba sus movimientos y prohibía cualquier relación con otros hombres. El 18 de septiembre de 1931, Geli fue encontrada muerta en el apartamento con una herida de bala. El arma pertenecía a Hitler. Aunque oficialmente se declaró suicidio, nunca hubo una investigación independiente. Tras este suceso, Hitler cayó en una profunda depresión, mantuvo el cuarto de Geli intacto como santuario personal y conservó sus retratos en lugares visibles incluso años después, cuando ya era canciller del Reich. Otto Strasser, antiguo miembro del partido nazi posteriormente exiliado, afirmó que la relación entre Hitler y Geli incluía prácticas sexuales atípicas, incluyendo supuestos actos de coprofilia. Aunque estas afirmaciones carecen de evidencia documental concluyente, contribuyeron a un perfil psicosexual inquietante del dictador. Paralelamente a la historia de Geli, desde 1929 Hitler había iniciado una relación con Eva Braun, entonces una asistente de fotografía de solo 17 años. A diferencia de los matrimonios públicos de otros líderes nazis, Eva permaneció completamente oculta, viviendo como una prisionera invisible en las residencias de Hitler, especialmente en el Berghof alpino. La soledad y nulidad pública de su existencia la llevaron a intentar suicidarse al menos 2 veces. En 1932 con la pistola de su padre y en 1935 con somníferos. Solo el 29 de abril de 1945, horas antes de que ambos se suicidaran en el búnker de Berlín, Hitler finalmente se casó con ella, sellando formalmente una relación caracterizada por la invisibilidad y el sacrificio femenino. La sexualidad de Hitler ha sido objeto de intenso escrutinio por historiadores, psicólogos y servicios de inteligencia. El informe de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, redactado por Walter Langer en 1943, le atribuía tendencias masoquistas y perversiones sexuales no especificadas. Su médico personal, Theodor Morell, le administraba un cóctel farmacológico que incluía hormonas y estimulantes sexuales, posiblemente para tratar disfunciones eréctiles o apatía sexual. Los detalles sobre los tratamientos de Morell, conservados en anotaciones médicas parciales, indican el uso de extractos hormonales derivados de testículos de toro, preparados vitamínicos de origen animal y dosis regulares de metanfetaminas. Algunos informes mencionan el uso de testosterona y estricnina, lo que sugiere intentos desesperados por mantener una vitalidad física que el cuerpo de Hitler, enfermo, con problemas gástricos crónicos y temblores constantes, ya no podía sostener por sí solo. Una de las hipótesis más controvertidas plantea la posibilidad de una homosexualidad reprimida. El historiador Lothar Magdan defendió esta tesis en El secreto de Hitler, 2001, analizando su relación con August Kubitschek y su cercanía con Rudolf Hess.
La mayoría de historiadores como Jan Kershaw o Joachim Fest rechazan esta teoría por falta de evidencias concluyentes. Sin embargo, Mactan no fue el único en plantear esta lectura. Informes de contrainteligencia soviética, en especial los preparados por la NKVD para Stalin, también insinuaban una vida sexual ambigua. En particular, se destacaban los vínculos cercanos de Hitler en los primeros años del movimiento con figuras jóvenes masculinas, muchos de ellos miembros de la Sturmabteilung, SA, una organización que tuvo notorios casos de homosexualidad en su dirigencia hasta la purga de 1934. Este contexto permite interpretar el mito público de la castidad hitleriana no como verdad, sino como estrategia política. Durante los años de ascenso, Hitler evitó todo vínculo romántico visible para proyectar una imagen de pureza y entrega exclusiva al pueblo alemán. En discursos y entrevistas se presentaba como casado con Alemania, evitando así las suspicacias de los votantes conservadores y las críticas de la prensa extranjera. Este relato funcionó con eficacia propagandística. Mientras Goebbels fabricaba imágenes del Führer como figura paternal y mística, se ocultaban cuidadosamente sus vínculos con Eva Braun y se destruían cartas privadas. Las mujeres que rodeaban a Hitler eran invisibilizadas, convertidas en presencias mudas. La represión afectiva en su entorno no era accidental, respondía a un diseño simbólico en el cual el líder debía encarnar una voluntad superior, alejada del deseo humano común. Lo irrefutable históricamente es la paradoja de que el mismo régimen que perseguía ferozmente la homosexualidad estaba liderado por un hombre cuya sexualidad presentaba profundas complejidades y contradicciones. Hitler promovía un ideal de pureza aria que él mismo, con su cuerpo enfermizo y sus supuestas parafilias, no podía personificar, creando un abismo entre el superhombre glorificado en la propaganda y la realidad biológica del propio Führer. En este sentido, la sexualidad de Hitler no fue solo un asunto personal, sino también un dispositivo ideológico. Su represión afectiva servía para ocultar fragilidades físicas, canalizar frustraciones internas y reforzar el mito del líder infalible. Pero debajo de esa imagen se acumulaban tensiones sin resolver, relaciones marcadas por el control, el sacrificio y la destrucción emocional de las mujeres que se acercaban a él. La sexualidad en el Tercer Reich no fue homogénea, pero el ejemplo del propio Führer mostraba la regla más cruel. Mientras las masas eran obligadas a reproducirse, entregar sus cuerpos al Estado o morir por la raza, quienes dictaban esas normas vivían encerrados en su propio universo de sombras, contradicciones y deseo reprimido. Himmler, el ingeniero del sexo racial. La evolución de la vida íntima de Heinrich Himmler representa una de las metamorfosis más reveladoras dentro de la élite nazi. Transitó desde un puritanismo juvenil extremo hasta convertirse en el arquitecto de un sistema estatal de reproducción selectiva, manteniendo simultáneamente una doble vida familiar que contradecía sus propios mandatos públicos. Nacido en 1900 en una familia católica bávara, el joven Himmler fue un muchacho enfermizo, socialmente inadaptado y sexualmente reprimido. Sus diarios juveniles revelan una aversión al contacto físico y una visión del sexo como contaminación del alma. Consideraba la masturbación un acto degenerativo que debilitaba la voluntad masculina y defendía la castidad como emblema de fortaleza moral. Al asumir el liderazgo de las SS, Himmler trasladó estos ideales puritanos a su organización de élite. Los miembros debían practicar abstinencia prematrimonial, mantener fidelidad absoluta y elegir parejas racialmente apropiadas. El celibato, que él mismo practicó hasta entrados los 30 años, representaba una forma de control emocional y preservación de energía vital para el servicio al Reich. En 1928 contrajo matrimonio con Margarete Boden, una enfermera 7 años mayor. Aunque tuvieron una hija, Gudrun, su relación se caracterizó desde el principio por una frialdad casi administrativa. A medida que su poder crecía, la distancia entre ambos aumentaba. Margarete permanecía recluida en la residencia familiar en Gmund, mientras Himmler organizaba el aparato represivo del régimen desde Berlín. La ruptura con su puritanismo inicial se manifestó en 1936, cuando contrató como secretaria a Hedwig Potthast, una joven de 25 años. Lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en un vínculo personal.
Para 1941, Hedwig había abandonado su puesto oficial y se había instalado en una casa de campo financiada por Himmler. Juntos tuvieron 2 hijos fuera del matrimonio, Helge, 1942, y Nanette, 1944, registrados con apellidos falsos para mantener la relación en secreto. La contradicción era flagrante. Mientras enviaba homosexuales a campos de concentración y promulgaba leyes contra el adulterio, él mismo mantenía una doble vida familiar. El guardián de la pureza racial violaba sistemáticamente los códigos morales que imponía a sus subordinados. Pero la mayor transformación en su visión de la sexualidad se materializó en la creación del programa Lebensborn, Fuente de Vida, en diciembre de 1935. Este proyecto institucionalizado pretendía incrementar la natalidad entre personas racialmente valiosas mediante el apoyo a madres solteras de origen ario y la promoción de relaciones sexuales con fines eugénicos. Las instalaciones Lebensborn, establecidas en diversas regiones del Reich y posteriormente en países ocupados, funcionaban como maternidades de élite donde mujeres seleccionadas por criterios raciales eran emparejadas con oficiales SS. Los niños nacidos en estas instituciones eran adoptados por familias ideológicamente confiables o criados directamente por el Estado nazi. Durante la guerra, el programa adquirió dimensiones más siniestras. Miles de niños con características nórdicas fueron secuestrados de sus familias en Polonia, Checoslovaquia y otros territorios ocupados para ser germanizados si cumplían los criterios raciales establecidos. Himmler supervisaba personalmente los informes del Lebensborn, firmaba autorizaciones para adopciones estratégicas y exigía que las mujeres fueran evaluadas no solo por su origen genealógico, sino por su apariencia física, estructura ósea, color de ojos y comportamiento disciplinado. Las mujeres eran vistas como incubadoras del futuro del Reich, reclutadas para un proyecto que las reducía a materia biológica. En Noruega, donde el programa alcanzó una escala significativa, más de 12.000 niños nacieron bajo Lebensborn. Las relaciones entre soldados alemanes y mujeres locales fueron incentivadas siempre que las parejas cumplieran con los criterios raciales. A estas madres se les prometía apoyo médico, vivienda y protección social a cambio de entregar sus hijos a la estructura del Estado nazi. La mayoría fueron engañadas, muchas de ellas perdieron todo contacto con sus hijos, enviados a Alemania o internados en instituciones paramilitares. La estructura de Lebensborn funcionaba como una maquinaria paralela de reproducción. Las clínicas estaban decoradas con símbolos germánicos. Las mujeres eran sometidas a controles médicos rigurosos y se les prohibía cualquier comportamiento considerado distraído del deber racial. A las madres se les pedía disciplina emocional. No debían desarrollar apego excesivo a sus hijos, ya que muchos serían trasladados a otras regiones. La transformación de Himmler desde un defensor del celibato hacia un promotor de la reproducción selectiva institucionalizada revela la esencia del proyecto biopolítico nazi. La sexualidad ya no era algo que reprimir por motivos morales, sino un recurso biológico que explotar sistemáticamente con fines raciales. El cuerpo humano, particularmente el femenino, se convertía en propiedad del Estado y herramienta para sus fines demográficos. En discursos internos, Himmler explicaba que el placer sexual debía estar subordinado al interés colectivo. La reproducción, no el deseo, era el fin último. Incluso dentro del matrimonio, animaba a los miembros de las SS a concebir con otras mujeres si éstas eran genéticamente útiles. En su visión, la fidelidad emocional era un obstáculo para la expansión de la sangre aria. Los Lebensborn fueron también un espacio de reclutamiento simbólico. Las madres recibían medallas y estímulos públicos. Las enfermeras eran elegidas entre miembros femeninos de organizaciones nacionalsocialistas. Las instalaciones operaban como templos de la raza, en los que el nacimiento era una ceremonia de Estado. En ellas, el sexo dejaba de ser privado. Cada embarazo era un acto político, cada parto un triunfo ideológico. Himmler defendía que los hombres SS debían tener al menos 4 hijos, preferiblemente con diferentes mujeres si era necesario. Su desprecio por la estructura familiar burguesa tradicional era absoluto. Consideraba la familia nuclear limitada y sentimental, mientras que el Estado debía formar un tejido genético extendido.
sin restricciones emocionales. Tras su captura por fuerzas británicas en mayo de 1945, Himmler se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro, evitando así enfrentar la justicia por los crímenes masivos que había organizado. Nunca reconoció públicamente a Hedwig ni a sus hijos ilegítimos, manteniendo hasta el final la fachada de funcionario austero y moralmente recto que su vida privada desmentía sistemáticamente. Gudrun Himmler, su hija legítima, defendió el honor de su padre hasta el final de su vida. Los hijos de Hedwig crecieron bajo identidades falsas, protegidos por excolaboradores que huyeron a Sudamérica o Suiza. Los documentos que revelaban la existencia de estos niños fueron sistemáticamente ocultados tras la guerra por miembros del círculo íntimo de las SS. La vida sexual de Himmler, reprimida en la juventud, reapareció deformada por la ideología. Lo que comenzó como una devoción mística al control personal se transformó en un aparato reproductivo que instrumentalizaba a mujeres, niños y parejas enteras. La intimidad fue devorada por el Estado, y el cuerpo, ese que temía tocar en su juventud, fue convertido por él en engranaje de una maquinaria genocida. Goebbels, el ministro de la lujuria y la muerte familiar. El ministro de propaganda nazi constituye quizás el caso más transparente de utilización del poder político para la satisfacción de apetitos sexuales personales, ejerciendo simultáneamente un control mediático que le permitía proyectar la imagen de familia modelo mientras vivía una vida de infidelidades sistemáticas y manipulaciones emocionales extremas. Los complejos físicos marcaron profundamente la psicología de Goebbels. Su pequeña estatura y su pierna deforme, secuela de una osteomielitis infantil, le generaban un profundo sentimiento de inferioridad frente al idealario que él mismo promocionaba. Para compensar, desarrolló un carácter seductor y manipulador, utilizando su creciente poder político como herramienta de conquista. Sus diarios, preservados y publicados tras la guerra, revelan una obsesión compulsiva por cuantificar sus conquistas sexuales, describiendo con detalle sus técnicas de seducción y las reacciones de sus víctimas. Con su ascenso al Ministerio de Propaganda en 1933, encontró acceso privilegiado a actrices y personalidades del mundo del espectáculo a través de su control sobre la UFA, Universum Film AG, la principal productora cinematográfica alemana. Este acceso no solo le permitió influir en el contenido ideológico de las películas, sino también ejercer una presión directa sobre las carreras de mujeres jóvenes que aspiraban a actuar. Goebbels ofrecía contratos, aplazaba censuras o impulsaba rodajes a cambio de favores sexuales. Su despacho funcionaba como un espacio de mediación entre la industria del entretenimiento y el aparato del poder, donde las decisiones profesionales se entrelazaban con sus deseos personales. Algunas actrices fueron utilizadas como figuras decorativas en actos públicos, mientras otras eran alojadas en residencias oficiales y tratadas como huéspedes culturales del Estado. La frontera entre propaganda y lujuria era cada vez más difusa. En múltiples entradas de su diario, Goebbels anotaba impresiones físicas sobre mujeres recién conocidas como si se tratara de fichas de casting erótico: ojos claros, obediente, cuerpo disciplinado. Su aventura más destructiva fue con Lida Baárová, una glamorosa actriz checa que había alcanzado popularidad en Alemania. Iniciaron una relación en 1936 que pronto se convirtió en obsesión. Goebbels llegó a contemplar abandonar a su familia escribiendo en su diario: «He encontrado en Lida lo que me falta en casa: juventud, fuego, entrega total». El contraste con su vida familiar oficial no podía ser más dramático. Joseph se había casado en 1931 con Magda Quandt, née Ritschl, viuda de un industrial millonario y madre de un hijo de su matrimonio anterior. Hitler, que conoció a Magda antes que Goebbels, fomentó activamente esta unión, visualizándolos como la familia modelo del Reich. Ante los ojos del público, los Goebbels representaban el ideal nazi perfecto: arios, prolíficos, tuvieron 6 hijos y aparentemente devotos al régimen. Pero tras esa fachada propagandística, su matrimonio era un campo de batalla de infidelidades mutuas y manipulaciones psicológicas. Magda mantenía sus propios secretos, incluyendo posibles romances con otras figuras del régimen. Su posición como esposa del ministro de propaganda la convirtió en un emblema femenino del Reich.
Fotografiada junto a Hitler, madre ejemplar en revistas oficiales, embajadora en eventos caritativos, Magda representaba el modelo de maternidad nacionalsocialista, aunque en privado su vida estuviera marcada por el desamor, los celos y la frustración. Hitler confiaba tanto en su imagen pública que llegó a decir: «Magda es el rostro amable del Reich». Por eso, cuando estalló la crisis con Várova, el impacto no fue solo personal, sino político. Magda no acudió solo como esposa herida, sino como figura institucional a la que se le estaba desmoronando su función simbólica. La crisis estalló en 1938, cuando el romance con Várova alcanzó proporciones de escándalo. Magda, humillada públicamente, acudió directamente a Hitler exigiendo una solución. Para el Führer, obsesionado con la imagen pública del régimen, el matrimonio Goebbels representaba un símbolo propagandístico que no podía permitirse destruir. Hitler intervino personalmente convocando a Goebbels para exigirle el fin inmediato de la relación. Le prohibió volver a ver a Várova y ordenó la expulsión de la actriz de Alemania. Cuando Goebbels suplicó permiso para mantener una relación polígama, Hitler rechazó tajantemente la propuesta. El rechazo provocó en Goebbels una crisis depresiva de la que solo emergió tras recibir garantías de que su posición política no peligraba. Este episodio dejó al descubierto la fragilidad emocional de Goebbels. Durante semanas se retiró parcialmente de la vida pública, redujo su actividad oficial y redactó cartas desesperadas a Hitler y Magda, alternando súplicas amorosas con promesas de lealtad partidaria. Para un hombre obsesionado con la imagen, ser corregido públicamente por el Führer fue una humillación devastadora. Este episodio reveló una dimensión poco discutida del Tercer Reich. Incluso las emociones y relaciones más íntimas estaban sujetas a regulación política. El dormitorio no constituía un espacio privado, sino una extensión del escenario ideológico donde debía representarse la narrativa nacionalsocialista. Lo más extraordinario de este triángulo emocional era la fascinación que Magda sentía por Hitler, más intensa que su afecto por su propio marido. Testimonios diversos sugieren que mantenía una devoción casi religiosa hacia el Führer, describiéndolo en correspondencia privada como el único hombre capaz de transformar el mundo. Esta fascinación persistió incluso mientras su matrimonio se desintegraba. Varios biógrafos han especulado que Magda habría deseado ser algo más que una colaboradora ideológica de Hitler. Sus cartas, conservadas parcialmente, revelan un tono reverencial que supera la admiración política. Lo llamaba «mi sol alemán» y «la esperanza de nuestras almas». Incluso cuando Goebbels caía en desgracia, Magda encontraba consuelo en la cercanía emocional con el Führer. Esta tensión invisible dentro del triángulo Hitler-Magda-Goebbels convirtió su matrimonio en una representación viva de la ideología, pasión sacrificada por la causa, emociones subordinadas a la disciplina, deseo vigilado por la moral del partido. El final de la pareja Goebbels condensaría toda la perversión ideológica del nazismo. En abril de 1945, refugiados en el búnker de Berlín junto a Hitler, tomaron la decisión más espantosa imaginable tras el suicidio del Führer. Asesinaron a sus 6 hijos, administrándoles primero morfina para sedarlos y luego cianuro. Después se suicidaron juntos. En una carta escrita horas antes, Magda justificó el infanticidio diciendo: «No puedo imaginar la vida sin el nacionalsocialismo. Los niños son demasiado buenos para el mundo que vendrá después». Este acto final representaba la culminación lógica de una ideología que había subordinado completamente los vínculos humanos básicos, incluso el amor maternal, a la lealtad política absoluta. El acto fue meticuloso. Magda vistió a los niños con ropa de domingo, los peinó y los acostó en sus camas. Ordenó silencio en los pasillos del búnker. Las ampollas de morfina fueron inyectadas por el médico de las SS. Luego, con ayuda de Ludwig Stumpfegger, colocaron las cápsulas de cianuro entre los dientes de los niños y las presionaron una por una. Ningún disparo, ningún llanto, solo eficiencia ideológica. Los retratos de los hijos Goebbels eran parte habitual de la propaganda visual. Sus rostros, sonrientes, rubios, disciplinados, ilustraban revistas, boletines escolares y exposiciones. Representaban el futuro del Reich. Que esos mismos rostros fueran borrados por decisión de sus padres revela el núcleo del delirio nazi. El ideal ario solo tenía sentido dentro del sistema.
Fuera de él no merecía existir. Göring, el mariscal de los vicios y el culto al espectáculo. Mientras otros líderes nazis ocultaban sus contradicciones íntimas, Hermann Göring las exhibía casi ostentosamente, convirtiendo su vida en un espectáculo barroco donde la adicción, el fetichismo y la teatralidad funcionaban como sustitutos de una sexualidad aparentemente atrofiada por sus propios excesos. A diferencia de la imagen ascética cultivada por otros jerarcas, Göring abrazaba públicamente la extravagancia. Su boda en 1935 con la actriz Emmy Sonnemann ejemplificó esta tendencia. Una ceremonia fastuosa con carruaje imperial, uniforme de gala cubierto de condecoraciones y Hitler como testigo principal. La celebración tuvo lugar en Karinhall, su residencia palaciega en el bosque de Schorfheide, diseñada como una versión teutónica de Versalles. Sin embargo, este matrimonio fundamentalmente escenográfico ocultaba una relación íntima marcada por la distancia emocional. Emmy funcionaba más como una pieza en el teatro imperial personal de Göring que como compañera genuina. Representaba el papel de primera dama simbólica en eventos diplomáticos, mientras aceptaba estoicamente las excentricidades y adicciones de su marido a cambio de privilegios materiales y estatus social. La raíz de muchas disfunciones en la vida de Göring puede rastrearse hasta 1923, cuando resultó herido de bala en la ingle durante el fallido Putsch de Múnich. Las secuelas físicas le provocaban dolor crónico, para lo cual los médicos le prescribieron morfina. Así comenzó una dependencia que lo acompañaría durante más de 2 décadas, transformando radicalmente su personalidad y conducta sexual. A lo largo de los años 30 y 40 consumía dosis crecientes de paracodina y eucodal, derivados opiáceos. Su personalidad experimentó una metamorfosis grotesca. El antiguo aes de la aviación se convirtió en una figura obesa, emocionalmente inestable, alternando episodios de euforia maníaca con depresiones profundas. Su juicio se tornó errático y su presencia, antes intimidante, empezó a provocar burlas incluso dentro del círculo nazi interno. Sus apariciones públicas comenzaban a parecerse a actuaciones teatrales. Cambiaba de humor con la misma rapidez con la que cambiaba de atuendo. Un día podía mostrarse autoritario y violento y al siguiente ridículamente grandilocuente o sentimental. Las cámaras del Ministerio de Propaganda eran instruidas para filmarlo solo desde ciertos ángulos y su vestuario era seleccionado según criterios de impacto escénico más que de protocolo oficial. Lo más distintivo en Göring era su extraordinaria obsesión con la vestimenta y la apariencia. Poseía una colección de más de 30 uniformes personalizados, muchos diseñados exclusivamente con telas importadas, botones dorados, capas de armiño y sombreros emplumados. Cambiaba de atuendo varias veces diariamente según la ocasión, con conjuntos que él mismo definía como encarnaciones del espíritu germánico. Este comportamiento trascendía lo meramente teatral para adentrarse en territorio fetichista. La vestimenta no funcionaba solo como símbolo de poder, sino como sustituto simbólico del erotismo convencional. Su sexualidad, según testimonios de su entorno, parecía haberse atrofiado progresivamente debido a la adicción a opiáceos, siendo reemplazada por una fascinación casi erótica con uniformes, condecoraciones y ornamentos. La acumulación de objetos no era una simple muestra de codicia. Para Göring, cada pieza, desde una medalla hasta un bastón ceremonial, tenía un valor sensorial. Disfrutaba acariciarlos, ordenarlos por colores o peso y observar su brillo bajo la luz de sus salones privados. Algunos visitantes reportaron que pasaba horas encerrado en su vestidor, rodeado de espejos, ajustando insignias frente al reflejo de su propio cuerpo. Informes de inteligencia aliada e incluso rumores entre miembros del partido mencionaban ocasional travestismo en reuniones privadas, donde supuestamente Göring se disfrazaba con atuendos femeninos elaborados. Aunque estas prácticas nunca fueron documentadas fotográficamente, múltiples testimonios independientes apuntan a parafilias encubiertas en el mariscal del Reich. Emmy, su esposa, habría tolerado estas excentricidades con frialdad ceremonial. Según algunas fuentes diplomáticas, ella dormía en habitaciones separadas y rara vez hablaba con él fuera de las apariciones oficiales. Su rol estaba más cerca del de una actriz asignada a un papel que del de una cónyuge real. Para el exterior,
Ambos sostenían el decorado del matrimonio, pero dentro del palacio cada quien interpretaba su guión en soledad. Su residencia Caring Hall funcionaba como extensión física de estas tendencias. Allí acumuló una de las colecciones de arte robado más extensas durante la guerra, incluyendo obras maestras de Rembrandt, Van Gogh y Rubens. Cada pieza representaba simultáneamente un trofeo de poder y un objeto de deseo estético casi carnal. La acumulación compulsiva de arte, joyas, automóviles de lujo y artefactos respondía a un vacío emocional que intentaba llenar mediante posesiones materiales. Caring Hall no era una casa, era un altar. Las obras estaban distribuidas según preferencias sensoriales, colores, texturas, encuadres. Göring no era un coleccionista, sino un espectador erótico del poder simbólico. Caminaba por los pasillos como un emperador romano entre dioses capturados. El arte robado no lo admiraba, lo poseía, lo dominaba, lo subordinaba a su necesidad constante de validación. Para Göring, el poder político no era simplemente un medio para implementar ideología, sino una forma de satisfacción personal casi orgásmica. El dominio sobre otros, las ejecuciones ordenadas con frialdad burocrática, la adulación pública que exigía, constituían sustitutos de una sexualidad convencional que parecía incapaz de experimentar. Su masculinidad, frustrada en el plano íntimo, se proyectaba mediante el ejercicio brutal del control estatal. La teatralidad de Göring era inseparable de su pulsión sexual. Los desfiles militares, las recepciones diplomáticas, las cenas en Caring Hall eran montajes con valor escénico. Todo estaba coreografiado para reforzar su imagen de dominador estético. Incluso su obesidad, lejos de ser una debilidad, era tratada como atributo imperial. Se hacía retratar en poses de trono, con bastones tallados y trajes bordados, como si su volumen físico fuera prueba de exceso viril. Durante los juicios de Nuremberg, con la morfina retirada por sus captores, Göring experimentó una claridad mental renovada. Participó lúcidamente en su defensa y manipuló la sala con sorprendente habilidad retórica. Condenado a muerte por crímenes contra la humanidad, ejecutó un último acto de control teatral. Se suicidó con una cápsula de cianuro ocultada entre sus pertenencias la noche anterior a su ejecución programada. Bormann, el arquitecto secreto de la poligamia nazi. A diferencia de otras figuras prominentes del Tercer Reich, Martin Bormann operaba en las sombras. Como secretario personal de Hitler y jefe de la Cancillería del NSDAP, ejercía su influencia controlando el acceso al Führer y supervisando la lealtad interna del partido. Esta discreción pública contrastaba con su propuesta doméstica radical, un modelo experimental de familia nazi donde la poligamia se justificaba como instrumento eugénico al servicio del Reich. Su matrimonio en 1929 con Gerda Buck, hija del juez supremo del partido nazi, parecía inicialmente responder al modelo nacionalsocialista ideal. Gerda encarnaba perfectamente el prototipo femenino exaltado por la propaganda, madre prolífica, abnegada ama de casa y fervorosa seguidora del partido. Entre 1930 y 1943 tuvo 10 hijos con Bormann, recibiendo la Cruz de Oro de la Madre Alemana, la máxima condecoración otorgada a mujeres por su contribución demográfica a la nación. Sin embargo, lejos de representar valores tradicionales, Gerda desarrolló una interpretación extrema de la ideología racial nazi que la llevó a conceptos radicales sobre sexualidad y familia. Para ella, el cuerpo femenino representaba fundamentalmente un recurso biológico al servicio del Estado y la monogamia tradicional, una limitación inaceptable para la expansión demográfica aria. Esta visión se manifestó concretamente en 1940, cuando Bormann conoció a Manja Behrens, una joven actriz alemana. Desarrolló inmediatamente una obsesión con ella, visitándola frecuentemente y enviándole regalos extravagantes. Lo que en cualquier contexto convencional habría provocado una crisis matrimonial, en este caso desembocó en una propuesta extraordinaria por parte de Gerda: integrar a Manja en la vida familiar como segunda esposa de facto. Según testimonios documentados del personal doméstico, Gerda propuso un sistema rotativo de embarazos. Un año Manja tiene un hijo, el siguiente lo tengo yo. Así, el Reich gana cada vez que él entra en nuestra cama. Esta propuesta revelaba cómo la ideología racial había reemplazado completamente cualquier concepción tradicional sobre matrimonio, fidelidad o amor exclusivo.
Gerda incluso redactó un documento informal, una especie de contrato doméstico, reconociendo a Manja derechos similares a los de esposa legítima en cuanto a manutención económica y estatus dentro del hogar, siempre que cumpliera con su deber reproductivo hacia el Reich. El texto, que no fue firmado oficialmente pero sí conservado por personal de la casa, establecía cláusulas logísticas específicas, habitaciones separadas, cronogramas de cuidado infantil, distribución de recursos y normas de discreción para las visitas públicas. La familia se estructuraba como una célula productiva, no afectiva. En 1944, en plena crisis bélica, Gerda Bormann dio un paso más allá. Propuso formalmente la legalización de la poligamia dentro del sistema jurídico nazi. Su argumento combinaba pragmatismo demográfico con justificación racial. Con millones de soldados alemanes muertos en el frente, la natalidad aria enfrentaba un peligro existencial. ¿Por qué limitar la capacidad reproductiva de los hombres racialmente valiosos a una sola esposa? La propuesta, remitida al Ministerio del Interior, aunque nunca implementada debido al inminente colapso del régimen, sugería autorizar hasta 2 esposas legales para hombres de sangre aria superior, contemplando incluso procedimientos formales donde ambas mujeres debían firmar una declaración de lealtad y disponibilidad reproductiva. El documento se acompañaba de una estadística comparativa. Gerda alegaba que una familia polígama correctamente administrada podía duplicar la tasa de natalidad de una unidad monógama sin requerir recursos adicionales del Estado. La propuesta incluía modelos de cohabitación, estructuras de herencia y división de tareas domésticas adaptadas a un sistema racializado. Aunque Hitler nunca se pronunció oficialmente sobre esta iniciativa, Bormann la discutió con Himmler, cuyo programa Lebensborn ya promovía relaciones extramaritales con fines eugénicos. Para ciertos oficiales SS, la propuesta resultaba coherente con la lógica racial del régimen, representando una extensión natural de sus políticas demográficas. La convivencia entre Gerda y Manja ha sido documentada por múltiples testigos del entorno doméstico. Ambas mujeres cohabitaron durante períodos alternos, compartiendo responsabilidades hogareñas según un sistema casi administrativo. La dinámica familiar no mostraba signos de celos o disputas emocionales, funcionaba como una unidad de producción biológica donde cada miembro cumplía una función asignada. Una sirvienta identificada como Ilse R. declaró posteriormente: aquello no era un hogar normal, era como una granja humana uniformada, todo era cumplimiento del deber. Esta frialdad estructurada reflejaba directamente la visión nazi del individuo como mero instrumento al servicio de objetivos raciales colectivos. El hogar de los Bormann no era una excepción, sino un experimento piloto. Gerda mantenía correspondencia con otras esposas de oficiales del partido, compartiendo consejos sobre fertilidad, rutinas de crianza e incluso métodos para estimular la pureza racial en la alimentación. Para ellas, el cuerpo era una responsabilidad cívica y la maternidad una forma de lealtad ideológica. Bormann no limitaba esta visión instrumental de las relaciones humanas a su ámbito doméstico. Desde su influyente posición promovía activamente que funcionarios leales tuvieran numerosos hijos, incluso fuera del matrimonio, con mujeres consideradas racialmente aptas. En un memorando interno escribió: «La sangre valiosa no debe desperdiciarse por moralinas burguesas», sintetizando su desprecio por restricciones morales tradicionales cuando obstaculizaban objetivos demográficos. Incluso diseñó propuestas para un bono de natalidad reservado a altos cuadros del partido, otorgado por cada hijo concebido dentro o fuera del matrimonio con mujeres arias certificadas. El esquema fue esbozado, discutido en círculos confidenciales y archivado sin aprobación formal ante el colapso militar del Reich. Tras la caída de Berlín en mayo de 1945, Bormann desapareció mientras intentaba huir. Durante décadas se especuló sobre su posible escape a Sudamérica hasta que en 1972 sus restos fueron identificados cerca de la estación Lehrter, confirmando su muerte en los últimos días del Reich. Gerda Bormann falleció poco después de la guerra, enferma de cáncer, en un hospital italiano. Sus hijos fueron separados y criados por diferentes familias alemanas. Paradójicamente, uno de ellos, Martin Bormann Jr., se convirtió en sacerdote católico dedicado a denunciar los crímenes nazis, buscando reconciliación con el terrible legado paterno.
El experimento familiar de los Bormann ilustra cómo la ideología racial nazi aspiraba a reconfigurar hasta las instituciones humanas más fundamentales, sustituyendo vínculos emocionales tradicionales por estructuras funcionales al servicio de objetivos biopolíticos estatales. Hess, el fanático que amó a Hitler. Entre todos los jerarcas nazis, Rudolf Hess representa el caso más extraordinario de sublimación sexual a través del fanatismo político. Su relación con Hitler trascendía la lealtad convencional para manifestarse como una forma de devoción casi religiosa, que reemplazaba y canalizaba impulsos emocionales y físicos que normalmente se expresarían en relaciones íntimas tradicionales. Tímido, introvertido y profundamente místico, Hess siguió a Hitler durante años como una sombra silenciosa. A diferencia de figuras como Goebbels o Göring, no buscaba protagonismo personal ni gratificaciones materiales. Su existencia parecía completamente subsumida en la figura del Führer, al punto que firmaba documentos como eternamente suyo, y se refería a Hitler no como líder político, sino como guía espiritual y salvador de Alemania. En 1927 contrajo matrimonio con Ilse Proll, una joven de familia berlinesa acomodada y fervorosa nacionalsocialista. El propio Hitler intervino en la unión, tomando la mano de Ilse durante una cena y colocándola sobre la de Hess, mientras proponía formalmente el matrimonio. Ninguno de los dos pudo rechazar esta sugerencia del Führer. Lo más extraordinario de esta unión fue su carácter fundamentalmente asexual. Según testimonios históricos documentados, durante los primeros 7 años de convivencia no consumaron el matrimonio. Ilse confesó a una amiga cercana sentirse como una novicia en un convento más que como esposa. El contacto físico era mínimo o inexistente, mientras Hess dedicaba sus energías a rituales personales de fidelidad hacia Hitler. Los registros personales de Ilse, aunque escasos, describen una vida doméstica solitaria. Dormía sola, pasaba días enteros sin intercambiar palabra con su esposo y era excluida de los círculos sociales del partido. Su rol era decorativo y subordinado, una esposa sin función conyugal ni espacio real dentro del aparato político. Solo en 1937, 10 años después de la boda, la pareja tuvo un hijo, Wolf Rüdiger Hess. Incluso este acontecimiento parece haber sido más un acto de cumplimiento ideológico que expresión de deseo natural. Tras la concepción, Hess regresó rápidamente a su celibato autoimpuesto, como si la sexualidad representara una distracción de su verdadera misión, servir incondicionalmente al Führer. Durante sus años como lugarteniente oficial de Hitler, Hess desarrolló comportamientos que desconcertaban incluso a los estándares del culto a la personalidad nazi. Diseñó rituales privados de sumisión donde encendía velas, recitaba juramentos de fidelidad y ocasionalmente lloraba de emoción ante la presencia de Hitler. Guardaba objetos personales del Führer como reliquias sagradas y mantenía un diario donde registraba obsesivamente cada interacción con él. En su despacho había un pequeño altar con un busto de Hitler, flanqueado por antorchas de mesa. Encendía incienso, escribía reflexiones, recitaba fragmentos de Mein Kampf como si fueran escrituras y vestía una chaqueta ceremonial distinta para estas ocasiones. No permitía que nadie ingresara mientras realizaba estos actos. El psiquiatra Gustav Gilbert, quien entrevistó a líderes nazis durante los juicios de Nuremberg, describió a Hess como una personalidad completamente dependiente, cuya identidad había quedado disuelta dentro de la figura de Hitler. No hablaba de política convencional, sino de cumplir la misión divina encomendada por el Führer. La intensidad de esta devoción, combinada con su aparente indiferencia hacia relaciones sexuales normativas, generó persistentes rumores sobre su orientación sexual. Era llamado despectivamente Fräulein Hess o la dama de compañía del Führer por algunos miembros del partido. El hecho de que ocasionalmente compartiera habitación con Hitler durante los primeros años del movimiento intensificó estas especulaciones. No existen evidencias de una relación homosexual física entre ambos y la mayoría de historiadores consideran que Hess era probablemente asexual más que homosexual. Sin embargo, su vinculación emocional con Hitler presentaba características que algunos analistas han descrito como romanticismo político. Una conexión donde la admiración ideológica adquiere dimensiones de entrega personal absoluta que sustituye vínculos románticos convencionales.
El propio lenguaje que usaba Hess reforzaba esta interpretación. En cartas privadas escribía frases como «mi vida no es mía, sino tuya» o «la plenitud solo me es dada en tu presencia». Nunca usó la palabra amor, pero todo su discurso estaba cargado de términos de pertenencia, necesidad y elevación mística. En discursos públicos, Hess se refería a Hitler con frases como «Cuando el Führer entra en la sala, la oscuridad desaparece. Su voz es luz, su palabra es nuestra salvación». Este lenguaje, más propio de experiencia religiosa que de lealtad política, revelaba un vínculo emocional que trascendía las estructuras jerárquicas normales del partido. Hitler, por su parte, mostraba hacia Hess una tolerancia y consideración inusuales. Era una de las pocas personas a quien permitía familiaridades que rechazaba de otros. Esto alimentaba los rumores dentro del círculo nazi, donde figuras como Goebbels o Göring observaban con desconfianza esta relación privilegiada, llegando a sabotear progresivamente la influencia de Hess. Bormann, en particular, maniobró para desplazarlo, considerándolo débil, ridículo y emocionalmente inestable. Documentos internos muestran cómo limitaba su acceso a Hitler y minimizaba sus funciones en el partido, mientras fomentaba burlas entre los cuadros medios para debilitar su imagen. Cuando Hitler comenzó a distanciarse de él a finales de los años 30, favoreciendo a Martin Bormann como secretario personal, Hess experimentó una crisis psicológica severa, desarrolló insomnio crónico, perdió peso drásticamente y mostró comportamientos cada vez más erráticos. Lo que para otros habría sido simple marginación política, para Hess representaba un rechazo existencial devastador. Esta crisis culminó en el episodio más desconcertante de su trayectoria. El 10 de mayo de 1941 pilotó solitariamente un avión Messerschmitt Bf-110 hacia Escocia, aparentemente con la intención de negociar paz con Gran Bretaña por iniciativa propia. Hitler reaccionó declarándolo mentalmente perturbado y despojándolo de todos sus cargos. Aunque las motivaciones exactas de esta misión suicida siguen debatiéndose, numerosos historiadores la interpretan como un intento desesperado por recuperar el favor de Hitler mediante un gesto heroico extraordinario. No buscaba traicionar al Führer, sino impresionarlo con una iniciativa audaz que demostrara su valor insustituible. En su declaración ante las autoridades británicas, Hess no formuló ninguna demanda concreta. Habló de misión de paz, deber espiritual y sacrificio personal por la verdad alemana. Su narrativa carecía de objetivos estratégicos, lo que reforzó la percepción de un gesto impulsado por una necesidad emocional, no racional. Capturado por los británicos, Hess pasó el resto de la guerra como prisionero y posteriormente fue condenado a cadena perpetua en Nuremberg. Durante décadas fue el único prisionero de alto rango nazi en Spandau, viviendo en aislamiento casi total hasta su muerte en 1987, a los 93 años, en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Lo que hace extraordinario el caso de Hess es cómo la doctrina nazi, con su culto al Führer, proporcionó un canal socialmente aceptable para sublimar impulsos emocionales que en otros contextos se habrían expresado a través de vínculos románticos convencionales. Su devoción hacia Hitler, que reemplazó completamente su vida matrimonial y sexual, representa quizás la forma más extrema en que la ideología nacionalsocialista colonizó y deformó la dimensión íntima de sus seguidores. Cuando en Nuremberg le preguntaron por qué seguía defendiendo a Hitler tras las evidencias de sus crímenes, respondió simplemente: «Juré lealtad, y la lealtad es para la eternidad». Esta frase condensa la esencia de una vida donde el fanatismo ideológico había sustituido completamente cualquier otro vínculo humano fundamental.